axtele.tv. Querida audiencia, muy buenas noches. Qué gusto que estén sintonizando www.astl.tv. Yo soy Carol Orozco y pues me da muchísimo gusto que estén aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, como cada lunes tenemos un programa sensacional porque pues contamos con el expertise de grandes personalidades y el día de hoy no es la excepción. También como cada lunes vamos a tener nada más y nada menos que nuestro Cine Minuto que nos los manda nuestro querido profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, que bueno, cada año lo hacen desde la Cineteca Nacional. También vamos a tener nuestra cápsula cultural, nuestra cápsula literaria con nuestra escritora Beatriz Saavedra, que vamos a hablar de Pita Amor, va a estar súper interesante. Y bueno, el día de hoy, en esta noche lluviosa de este agosto 12, pues tenemos a una invitada de lujo porque ella es abogada, ella es académica, ella ha participado en diversos foros de la vida política de nuestro país, se ha dedicado a muchas cuestiones muy importantes de política pública y bueno, vamos a hablar de un tema fundamental que es el derecho a la ciudad. Este derecho, pues ya nos dirá si es nuevo, si es innovador, dónde está, cómo surgió. Y para ello, pues bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a Lenia Batres. ¿Cómo estás, mi querida Lenia? Muy buenas noches. Buenas noches, Carol. Buenas noches a tu auditorio y aquí puestísimas para conversar. Muchas gracias, porque sabemos que además la gente está siempre muy apretada, pero de verdad te apreciamos mucho en Hilando Contextos que puedas estar aquí. Y además de hablar de un tema que es te confieso que aquí en Hilando Contextos siempre entrevistamos a muchísimas personalidades y nunca hemos hablado del derecho a la ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, para mí eso es algo innovador porque digo, bueno, a ver, tenemos una constitución política en la Ciudad de México que tiene muy poco tiempo, que ya nos contarás tú cómo fue el proceso para que se haga, pero además este derecho es algo innovador, el derecho a la ciudad. Entonces, bueno, antes de adentrarnos en este tema, a mí me encantaría que nos contaras de tu trayectoria y cómo es que pues tú decidiste adentrarte en este tema del derecho a la ciudad y no en otro tema. Pues mira, yo tengo pues prácticamente toda la vida, desde que era muy joven, adolescente, trabajando diversos temas de tipo social, en diversas organizaciones. De hecho, vengo de una familia de izquierda muy militante en la parte política y participé en momentos, yo creo que de esos que le marcan a uno la vida. Uno para mí fundamental pues fue el sismo de 1985. Yo era muy joven, estaba en la prepa, pero pues así como a toda nuestra generación pues nos estrujó. Claro. Bueno, en mi caso pues me metí a participar en una organización de vecinos en la colonia Doctores y me dediqué a censar las vecindades que habían quedado afectadas en el marco de esta organización, en la que obviamente pues participó mucha gente como en toda la ciudad y fundamentalmente en las zonas afectadas por el terremoto, exactamente. Entonces, como sabemos, pues murió muchísima gente, pero parte de lo que tuvo la movilización de las organizaciones en aquel momento, pues es que tuvieron enormes logros y un logro importantísimo, pues fue la expropiación casi inmediata de cerca de 5.500 inmuebles. Después ya en una revisión quedan un poco menos porque salen las propiedades de las colonias de clase media y se quedan las de las colonias populares. Se terminan expropiando cerca de 4.500 inmuebles y en la colonia Doctores se expropiaron cerca de poquito más de 300, si mal no recuerdo, fueron 309 inmuebles, el grueso, si no es que el 100% vecindades. Entonces, bueno, yo participé en ese proceso,
Y a partir de ahí justamente es que decido ser abogada o estudiar derecho, y pues con la idea de pues buscar acercar los instrumentos de justicia existentes en el país, real, claro, acercarlos, porque pues parte de lo que nos estruja a todos los que vimos esa tragedia, pues es que es a la gente más pobre a la que le perjudica más. Si bien un terremoto puede causar muchos daños materiales prácticamente parejos en un lugar, en aquel terremoto específicamente los más perjudicados pues eran los que vivían en inmuebles más viejos, como eran las vecindades de la zona céntrica de la ciudad. Entonces, bueno, pues me dedico a partir de ahí a mucho activismo de tipo urbano, de tipo político, y bueno, toda mi vida he venido participando en partidos de izquierda. En el ascenso de la izquierda en el 97, pues fui diputada federal y me dediqué a ayudar al proceso de consolidación institucional que entonces correspondió a la Ciudad de México, que obtuvo por primera vez su derecho a tener un jefe de gobierno y luego a tener, se fue legislando en esos mismos años, a partir del 2000 a tener también jefes delegacionales electos. Entonces me toca trabajar toda esa parte, pues con una generación de diputados de izquierda también muy amplia, porque éramos cerca, si mal no recuerdo, 39 diputados federales, nada más por el Distrito Federal. Y bueno, trabajamos esta parte de consolidación institucional de manera muy pues muy importante y muy detallada. Entonces, pues tuvimos que estar determinando algunos mecanismos fundamentalmente de participación ciudadana, pero también mecanismos de construcción urbana. Y bueno, pues fui diputada en ese momento, pero después me toca una experiencia que pues creo que es la más importante en realidad en términos de conocimiento institucional, que es algo que me ha fascinado siempre, y la forma en que las leyes y las propias instituciones pueden responder a las necesidades de la gente. Que para eso están además los gobiernos, ¿no? Pues, para que respondan a las necesidades que los ciudadanos tenemos. Siempre es una teoría, a veces se logra prácticamente, pero me toca participar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, y ahí trabajo de cerca en la construcción o en la elaboración de algunas herramientas jurídicas. Entonces él tuvo un programa muy importante que le llamó Revolución Administrativa, en la que buscaba que los servicios públicos fueran más eficientes, y estamos hablando nada más y nada menos de los momentos de tránsito. Todavía, ya deberían haber sucedido, porque en realidad en otros países fueron en los 90, acá estamos hablando ya a partir del 2000. Un poquito después. Pero estamos hablando de los momentos de tránsito, por ejemplo, tecnológico. Entonces, todavía en aquellos años, en el gobierno de la ciudad, se veía muy constantemente el trabajo en máquinas de escribir, claro. Las computadoras no eran universales y el internet mucho menos. Entonces nos toca trabajar los primeros instrumentos de comunicación de servicios públicos hacia los habitantes de manera digitalizada. Entonces, en este programa de Revolución Administrativa se trabajaron las actas de nacimiento digitales, que ahora ya todo el mundo puede sacar en los kioscos. Se instalaron kioscos en tiendas departamentales con una iniciativa que promovió, de hecho, en aquel momento la Secretaría de Finanzas, para que se pudieran hacer pagos, porque además había una desviación muy grande de pagos. ¿Dónde estaba la rendición de cuentas? Exactamente. Y entonces, bueno, pues a través de algunos mecanismos digitales incluso, pues se ayudó a que no se desviaran esos pagos, llegaran al gobierno de la ciudad, hubiera mejor captación, que a su vez pudiera ser reinvertida en los propios servicios públicos. Y yo trabajé algunas de esas reformas. Hicimos en aquel momento, creamos una figura que se llama, que todavía existe, que es el registro de manifestación de construcción, y trabajamos otras figuras jurídicas que vinieron a cambiar. Bueno, otra reforma, por ejemplo, muy importante fue a la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le dimos
o que le dio esa reforma, digo, dimos porque estuvimos trabajando, sí, claro, pero que le dio a los ciudadanos como vecinos de la Ciudad de México la posibilidad, esto le llamamos personalidad legítima, le dio la posibilidad de ser reconocidos en un juicio, independientemente de que no fueran los directamente afectados. Entonces, con el puro hecho de ser testigos de una violación de una ley, los ciudadanos hasta el día de hoy pueden interponer un juicio contra violaciones a leyes administrativas. ¿Cuáles son estas? Pues el reglamento de construcciones, hay muchas violaciones a reglamentos de construcciones, los vecinos suelen quejarse, pero bueno, a partir de esta reforma, además de quejarse ante alguna autoridad, pueden interponer juicios y es parte de lo que se reformó en aquellos momentos. Entonces, bueno, me tocó una experiencia, esta yo la considero quizá mi principal experiencia en materia tanto jurídica como administrativa, como de creación, además de instrumentos específicos para los ciudadanos. Entonces, pues son a partir de este conjunto de experiencias que son entre políticas de participación social, vecinal, y es también mi aprendizaje jurídico, pues es que me intereso en muchos temas de carácter urbano. Es un tema muy fascinante. La ciudad, claro, es un complejo muy fascinante. La interacción. La Ciudad de México es súper compleja, ¿no? No estás en cualquier otra ciudad, sino la Ciudad de México. Más fascinante todavía. Y por eso, mira, nos tenemos que ir a un corte, Elenia, pero yo te quiero hacer una pregunta para que la pienses y regresando del corte me hagas favor de contestarla. Pero bueno, ¿cómo podemos definir, por ejemplo, el derecho a la ciudad? ¿Cuándo empezó a surgir? Porque además este derecho a la ciudad, de lo que tú me estás contando de tu trayectoria, pues tiene que ver con cuestiones sumamente importantes o básicas, como a lo mejor el derecho de la vivienda, con esto que nos estás diciendo en la manifestación de la construcción, ver que alguien ya tenga su casita o ver que alguien ya hay rendición de cuentas para que no haya estos desvíos de fondos, una serie de cosas que a final de cuentas como ciudadanos vas creciendo, va habiendo más democracia, vamos teniendo una apertura que nos permite, digamos que tener mejores resultados en las políticas públicas. Y supongo que pues para eso esa construcción del derecho a la ciudad pues ha de tener ahí toda su historia que ya nos contarás tú. Entonces te lo dejo para que pues lo vayas pensando. Y bueno, querida audiencia, esto es Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. No se vayan, estamos aquí con Lenia Batres hablando del derecho a la ciudad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, Alfredo Trujillo, porque sin ellos no podríamos estar sintonizando. Y bueno, antes de continuar con la entrevista con nuestra querida Lenia Batres, hablando del derecho a la ciudad, vamos a pasar este semiminuto que nuestro profesor investigador Carlos Saldaña nos hace favor de mandar. Y bueno, recuerden ir a la Cineteca Nacional, que de verdad tienen películas de gran calidad. Y bueno, el título es Lo peor de lo mejor. Vamos. Ya poco a poquito, güey, me fui haciendo así como que adicto y adicto y adicto y adicto y adicto y adicto y adicto. Es una que la probé como a los 12 o 13 años. A los 14 ya era así una persona piedrola en potencia, güey, ya así como que mi papá me mandaba por las suyas y a todas las caciqueaba y aparte ya me compraba las mías y ya sabía yo armar mis pipas, güey, y ya todo, güey, entonces ya me las fumaba yo, güey. Pues sí, este es mi barrio Bravo, así donde yo me vengo a drogar. Y acá ahorita vamos a llegar acá y... ¿Me das un gotero de vidrio, por favor? ¿Cuándo gozan? Pero hasta donde llegue la cámara, porque ya más no puedo ser responsables del equipo de este carnal, ¿no? Ahí viene la patrulla. Si acaso una que otra foto saldrá acá dándonos unos impactos de rica, deliciosa y suculenta rocaleta. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Que nos vamos a fumar, en su altar yo se la voy a dedicar, no me importa si me tengo que esforzar en trabajar o en robar para encontrar un buen lugar para fumar, en el cielo, el infierno, en la tierra o en el mar, y qué más da, si siempre he criticado aquí yo siempre voy a estar, pero algún día usted me va a llevar y no voy a tener para dónde escapar. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Y bueno, Lenia, yo te preguntaba en el corte pasado que nos contaras un poquito para que ahorita ya regresando pues a fondo fuéramos adentrándonos en qué es el derecho a la ciudad, en un lenguaje muy ciudadano, cómo fue surgiendo, en dónde está, seguramente tú nos decías, bueno, en la Constitución Política de la Ciudad de México, pero cuéntanos cómo ha sido este proceso, qué significa, qué dimensiones hay. Entonces, pues te damos el uso de la voz, mi querida Lenia. Pues en realidad es un concepto que está recogiendo una aspiración social muy importante. Ha sido una reivindicación
muy reciente fundamentalmente de los colectivos, organizaciones vecinales e incluso movimientos sociales que han participado por derechos que tienen que ver efectivamente con la vida urbana, uno muy importante, y de hecho hay quien dice que viene directamente del derecho a la vivienda, pues es pero no nada más, y en realidad tiene que ver con un concepto que un francés que se llama Henri Lefebvre en los años 60 propuso como reivindicación de la ciudad, que él en realidad estaba haciendo una crítica muy fuerte en ese momento a lo que él llamaba la tecnocracia de las ciudades, que era porque además, bueno, le toca esta época en la que las ciudades crecen muchísimo. Entonces él vive junto con varios de los teóricos de su momento. Él era filósofo y era sociólogo y era, bueno, fue un académico muy importante francés. Él pues vive horrorizado viendo cómo los planificadores urbanos de aquella época, que son planificadores totalmente ajenos a la problemática social, se dedican a proponer proyectos de progreso social. Yo creo que muchos tenemos alguna imagen de cómo llegaba el progreso a los pueblos. Pues el progreso era progreso a fuerzas, sí, claro, con o sin gente, y si había que sacar a la gente para llevar el progreso, pues eso hacían. Claro, y entonces, popular, nada. Bueno, y además, bueno, ¿qué progreso? Pues si el progreso no es para la gente, ¿para quién es? Claro. Entonces, el concepto de ese progreso de los años 60, 70, fundamentalmente, que fueron los años de mucho crecimiento urbano en el mundo. En México fueron años grandísimos, todos recordamos las enormes migraciones del campo a la ciudad que implicaron muchísimo crecimiento urbano. Bueno, fueron acompañadas de este tipo de planificación en la que no se pensaba en los habitantes, sino en cómo ordenar la ciudad. Y ordenar la ciudad a veces significó en contra de los propios habitantes. Entonces decía este francés, bueno, ¿qué caso tiene si este tipo de progreso, si no es progreso de la gente? Y bueno, deja este concepto, lo propone él como una respuesta a las tecnocracias urbanísticas. Entonces propone el derecho a la ciudad. ¿Quiénes debemos estar en el centro de la política urbana? Pues somos los habitantes. No hay política urbana que no se dirija, afecte y además pues pueda tener a sujetos distintos que no seamos los habitantes. Entonces esto lo decía él en los años 60, en 1968 se publica su libro El derecho a la ciudad, y a partir de ahí, bueno, se perdió mucho tiempo esta idea, pero a partir de ahí fue retomado por organizaciones sociales y muy fuertemente ya en los últimos años, de hecho a partir del inicio del siglo fue retomado y empezado otra vez a dársele forma, ahora de una manera muy distinta porque cobra otras dimensiones, ya no la referencia sociológica que hace Lefebvre, sino cobra ya una dimensión jurídica, porque varios de los colectivos, fundamentalmente la Coalición Internacional del Hábitat, lo retoman para proponerlo, impulsarlo dentro de resoluciones incluso de carácter internacional en los países jurídicamente, pero además en las instancias internacionales. Entonces nosotros que hemos tenido en el mundo tres grandes digamos que reuniones internacionales de los países que han debatido las políticas urbanas en el mundo, que son estas cumbres del hábitat, le hemos llamado así, Hábitat 1, Hábitat 2 y muy recientemente Hábitat 3. El Hábitat 1 fue en 1976, el Hábitat 2 fue en 1996 y en 2016 se hizo el Hábitat 3. Hábitat 3 recoge esta demanda y se vuelve además muy importante porque, bueno, no lo hace sola, lo hace después de que se ha venido legislando ya en varios países. En Brasil se ha legislado, en Ecuador se ha legislado y en la Ciudad de México se legisló ya.
Entonces tenemos que se introdujo, de hecho, el primer antecedente pues es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Es un pronunciamiento internacional de los gobiernos locales en el ámbito de la ONU y después es retomado en Hábitat 3 a nivel internacional, pero en México tenemos también nuestra expedición de una Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México, que fue firmada en el 2010 por las organizaciones urbanas populares y ONGs que trabajan el tema o varios temas urbanos como COPEVI, Casa y Ciudad, que hay muchas organizaciones o organismos civiles trabajando estos temas, y también por organizaciones de derechos humanos. Es firmada con el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y es el primer antecedente de haber retomado este tema del derecho a la ciudad. Las organizaciones sociales vienen impulsando, en el marco del constituyente, pues empiezan a impulsar que se legisle también en la Constitución. La Constitución, como sabemos, pues la Constitución de la Ciudad de México fue una demanda vieja, que logra tomar forma pues ya en 2016, que se aprueba la reforma constitucional de la Constitución Federal, que le va a dar la convocatoria al constituyente de la Ciudad de México. Se articula un constituyente que a muchos no nos gustó porque tenía una representación muy inequitativa de las fuerzas políticas y más bien garantizaba una sobrerepresentación de los partidos que entonces estaban gobernando a nivel federal y a nivel local. Esa es una pregunta que te quiero hacer, Lenia. Por todo lo que nos estás contando, pues este derecho a la ciudad, estas políticas públicas de temas urbanos que nos estás señalando, pues tienen que ver con cuestiones de justicia social, ¿no? O sea, a final de cuentas, voltear a ver y poner la lupa en las personas más necesitadas. Eso no quiere decir que no se vea en otras personas, pero tú lo señalabas hasta en el ejemplo que pusiste de la trayectoria que has tenido cuando te tocó con el sismo del terremoto del 85, cómo afecta más a los que menos tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos ligar este tema que tú estás viendo del derecho a la ciudad con este tema de la justicia social? Es decir, ¿por qué es tan importante voltear a ver a los menos desprotegidos sin un tema religioso? Porque muchas veces también recordemos el tema de la laicidad. ¿Y cómo podemos mejorar eso? Pues efectivamente, pues yo diría que es una de sus dimensiones, la dimensión más importante que tiene el derecho a la ciudad, el tema de la justicia social. Hay quien llegó a cuestionar qué sentido tendría el establecer un derecho a la ciudad si ya tenemos derechos políticos establecidos en la propia Constitución Federal. Entonces, ¿para qué reiterábamos una especie de ciudadanía distinta de la ciudadanía que ya nos da nuestra Constitución Federal como mexicanos? Que si lo que se pensaba, se llegaba a cuestionar a estos grupos que lo estuvieron impulsando, si lo que se pensaba era una ciudadanía de la ciudad o qué cosas era lo que se estaba proponiendo. Entonces, en realidad no, parte de lo que yo creo que es muy bonito de esta nueva Constitución, de esta Constitución aprobada finalmente en el 2017, es una Constitución muy bonita, es una Constitución que en su corazón más fuerte tiene el establecimiento de derechos. Es una Constitución de derechos. Entonces es una formulación distinta porque nos asume sujetos a todos nosotros y no asume que es el gobierno el que tiene que decidir qué políticas implementa hacia los ciudadanos, independientemente de las necesidades y de los derechos que tenemos los ciudadanos. Claro. Entonces pone a trabajar al gobierno en la elaboración de sus políticas, pone a trabajar al Congreso de la Ciudad de México en la elaboración de sus leyes con base en los derechos que se establecen para los ciudadanos. Entonces, una nueva formulación que ya tiene, bueno, de hecho, la lógica del derecho garantista que se ha difundido a partir de teóricos muy importantes como Luigi Ferrajoli, que es un gran constitucionalista italiano, pues ya es una lógica de que
si no hay un derecho que garantice los derechos constitucionales, pues no es derecho válido y no debería, no es derecho legítimo y no debería ser derecho válido. Entonces, esta lógica se aterrizó en nuestra Constitución y nuestra Constitución por eso es muy bonita. Más que establecer las obligaciones del gobierno independientemente de sus habitantes, pone en primer lugar a qué tenemos derechos los habitantes y en función de eso es que está obligado el gobierno a planear su presupuesto, en función de eso es que está obligado a planear cada uno de sus programas, programa de vivienda, programa de salud, programa de educación, pero es una Constitución todavía más bonita porque no solamente nos habla de los derechos que ya conocemos, los derechos tradicionales, sino que estableció nuevos derechos. Incluso parte de las controversias que bien sabemos que se estuvieron interponiendo contra la Constitución de la Ciudad de México, apenas se aprobó, parte de las controversias giraban justamente alrededor de por qué la Constitución local de una entidad federativa como es la Ciudad de México debería o podría tener más derechos de los que garantiza la Constitución federal de nuestro país. Y afortunadamente en una concepción muy progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó que las entidades federativas tenemos derecho a través, es decir, los habitantes de estas entidades, poner al centro a esas tenemos personas. Derecho a tener más derechos que los derechos establecidos a nivel federal. Y estos derechos son, en nuestro caso, muy interesantes, porque tenemos derechos, por ejemplo, al uso de la vía pública, derecho al uso del espacio público, que suena a sentidos comunes, pero en realidad no lo son, y son parte de lo que se ha entendido también como el derecho a la ciudad. Tenemos derecho a la vivienda, pero no solamente de manera etérea, porque además un asunto muy importante y va ligado ya a esta cuestión que mencionas de que tiene que ver con la justicia social, es que nuestro país, como en casi todo el mundo, se vio durante mucho tiempo que la justicia social es una aspiración legítima, muy conmovedora en términos de que se busca proteger al débil y todo el mundo la ha reconocido desde siempre, pero a la hora de legislarlo y a la hora de convertirlo en cuestiones concretas. ¿Y cómo lo materializas, no? Materialización para los individuos, en este caso para los habitantes de nuestra ciudad, entonces pues se volvía letra muerta. Y entonces lo que tenemos ahora, parte de lo que establece nuestra Constitución, que justamente se ha dicho que es una Constitución garantista, porque busca aterrizar los derechos constitucionales en instrumentos concretos, parte de lo que tiene pues es retomar un nuevo criterio de justicia social que viene trabajándose a nivel internacional, que además pues no es tampoco una casualidad que nuestra Constitución se dé en este marco, en un marco en el que está teniendo instrumentalización los derechos sociales. Eso es muy importante, ya no se asume que son bonitas aspiraciones de nuestras sociedades, sino que se asume que debe ser la guía de los instrumentos del Estado dirigidos hacia los habitantes. Claro, ¿para qué está el gobierno si no es para protegernos a nosotros y para tener ese sentido social? Lenia, otra vez ha ido rapidísimo el tiempo, si te parece vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí hablando del derecho a la ciudad con Lenia Batres. Continuamos en un segundo. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, continuamos con esta entrevista de El Derecho a la Ciudad con la maestra Lenia Batres. Pero antes, pues yo quisiera dar unos segunditos de espacio para comentar algo que compañeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hacen favor de llegar. Y bueno, esto es de Nancy Flores García, que trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus familiares la reportaron desaparecida y informaron que pues desafortunadamente apareció en el Estado de México muerta. Esperemos que pues se hagan las investigaciones pertinentes. Y bueno, yo nada más quisiera leer lo que algunas de sus compañeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen de ella. Era una gran persona, sencilla y siempre con una sonrisa y disposición para ayudar a sus compañeras y compañeros de trabajo. Mujer valiente, tenaz, inteligente y gentil. Y bueno, pues en paz descanse Nancy Flores García. Terrible esto que está pasando, mi querida Lenia, parte de los derechos que tenemos que pues reforzar para que no haya pues más desapariciones, para que no haya más homicidios, para que no haya más feminicidios, para que no haya más inseguridad, etcétera. Pero bueno, pues en paz descanse. Y bueno, continuando contigo, mi querida Lenia, a mí me gustaría que habláramos de qué otros derechos tiene esta Constitución que es tan progresista. ¿Qué otros derechos hay? Y además, seguramente ha habido una resistencia importante. Si tú me preguntas a mí como ciudadana de a pie, yo veo que de repente derechos que ya se han ganado, derechos que ya están garantizados por diversa regulación o legislación que hay en diversas materias, grupos conservadores no los quieren reconocer, no los quieren garantizar, siguen oponiéndose, sigue habiendo esa mezcla, no recordamos que hay una laicidad, entonces sigue habiendo esa mezcla de opiniones religiosas en temas políticos, ¿no? Entonces, en fin, hay una confusión. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Bueno, comentábamos esta parte de
La Constitución, que es una Constitución que a pesar de haber tenido un constituyente no tan representativo o no 100% representativo de la población, pues dio un resultado impresionante en términos de este documento como defensa de los derechos de los habitantes de la ciudad. Entonces tiene muchos derechos que son muy novedosos. Uno que yo creo que es un derecho fundamental, importantísimo como usuarios de servicios cotidianos en nuestra ciudad, es lo que denomina la Constitución el derecho a un buen gobierno. Entonces los habitantes de la ciudad tenemos derecho, si no lo sabíamos, pues sí, ahora maravilloso, lo sabemos, de exigir, de claro. tenemos derecho a un buen gobierno. ¿Qué significa eso? Pues que se nos respeten pues todas las formalidades que tenemos en los propios procedimientos del gobierno, pero además que el gobierno dé resultados. Claro. Entonces, son cosas obvias, pero suelen no estar legisladas. Es increíble, pero debería ser un derecho humano, ¿verdad? Y no es tan obvio. Tiene su técnica y obviamente que tiene que legislarse mucho más para que se termine de aterrizar como una obligación de todos los funcionarios del gobierno, que debemos tener presente permanentemente que el ciudadano tiene ese derecho. Porque además, perdón que interrumpa, de repente como que los ciudadanos olvidamos que los servidores públicos, en el buen sentido, sin un tema de ser peyorativo, pues a final de cuentas son nuestros empleados, ¿no? Es decir, se deben a nosotros, tienen que tener un servicio de vocación. Y de repente nos hemos topado que hay gobiernos en donde son o prepotentes o no hacen su chamba. Entonces tú puede ser algo quizá muy menor y no cobra relevancia en decir, me merezco como ciudadana un buen gobierno, que me dé resultados, que rinda cuentas, ¿no? Que al final de cuentas me saque del círculo quizá de pobreza en el que estoy o de las carencias que tengo. No, incluso se llega a ver como una relación de poder, el gobierno, la relación gobierno-ciudadanía, lo cual ha sido una herencia de los viejos autoritarismos que han gobernado en México y en el mundo. Se suele ver que el que está en el gobierno tiene el poder y por lo tanto va a hacer con él lo que quiera. A veces lo mira así el ciudadano, pero a veces lo mira así el propio gobernante. Wow. Y luego tenemos, por ejemplo, en nuestros tratados jurídicos, términos que no ayudan mucho a que se mire con la equidad de vida los derechos de la ciudadanía, y entonces, por ejemplo, en el derecho administrativo se suele denominar mucho, al ciudadano se le denomina gobernado. Entonces es la relación gobierno-gobernado, como si se tratase de un ente activo, un ente pasivo, cuando en realidad la mayor parte de la actividad del gobierno pues se suscita por la actividad del ciudadano a petición en un trámite. No hay trámites que se hagan si no lo solicita el ciudadano. Claro. No hay los propios procedimientos que van después dirigidos a los juicios, pues se tienen que promover por los ciudadanos, pero además los propios programas de gobierno, pues están los gobiernos obligados a consultar a la ciudadanía o a abrir procesos de participación. Por cierto, que hoy se publicó la Ley de Participación Ciudadana, que tiene cosas muy interesantes. Sí. Ya valdrá la pena que vengas en otra ocasión, en otro Lenia, momento, que nos platiques de esto. Claro. Pero tenemos estos derechos. Bueno, el ciudadano no es un gobernado pasivo, el ciudadano es el sujeto de los derechos de la Ciudad de México, y eso es muy importante. Hay derechos que se le denomina derecho a la integridad, que vienen en nuestra Constitución, en todo esto en el artículo 6, que es como una especie de carta de derechos humanos. Hay derecho a la identidad y la seguridad jurídica, a las familias, hay derechos sexuales, hay derechos reproductivos, hay derechos a defender los derechos humanos, derecho al acceso de justicia, derecho a la libertad de creencias, que digamos que estos son derechos pues que vienen también fortaleciendo los que ya existen en la Constitución Federal, la Constitución de los Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero son finalmente derechos locales también. Decíamos derecho al buen gobierno, hay un derecho a la libre expresión, ya no repito los que ya están en la Constitución, a la información, etcétera. Hay de los derechos
que son nuevos en la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos el derecho a la educación y el conocimiento como tales, que no eran derechos locales en la Ciudad de México y ahora lo son, y por eso es que está creciendo también la impartición de educación superior en la Ciudad de México muy importantemente. Hay un sistema educativo local que también es parte de estas novedades de nuestra Constitución. Pero hay derechos culturales que son también derechos muy etéreos al deporte. Bueno, y hay un capítulo o hay un artículo que es el artículo 9 de la Constitución que se llama Ciudad Solidaria, que es quizá el artículo más importante en términos de nuevos derechos. Tiene el derecho a una vida digna, el derecho al cuidado. Los ciudadanos de la Ciudad de México o los habitantes tenemos derecho al cuidado y a que la ciudad, es decir, el Estado en términos de instituciones en la ciudad prevea el cuidado a las personas. ¿Para quién termina siendo muy importante? Pues para las personas que más lo requieren, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niños, por supuesto. Derecho, tenemos un derecho que se llama el derecho al agua y su saneamiento. Nuestra Constitución está recogiendo el derecho al agua como un derecho humano que incluso no ha terminado de legislarse como tal a nivel federal, pero nuestra Constitución en la Ciudad de México sí lo prevé y busca garantizarlo, y eso es muy importante porque además paró la inercia privatizadora del agua que ya venía enfiladísima en el país, pero en la ciudad con mucha fuerza. Pero además ahí es donde ves un poquito el concepto, digamos que hacia una tendencia más voraz, más capitalista. Exactamente, sí. Y en eso yo te quisiera preguntar, porque además el productor me está diciendo que nos quedan 3 minutos, que el tiempo se ha ido rapidísimo. No, es verdad. Vas a tener que venir otra vez, por favor, mi querida Lenia, hacernos un espacio ahí en tu agenda. Pero esto que tú nos estás diciendo de todos estos derechos nuevos, de repente también pasa en donde como ciudadanos, uno, no sabemos qué derechos tenemos, entonces pues invitarlos, por supuesto, a que lean la Constitución a todos los capitalinos. Pero además, a mí me gustaría hacerte una pregunta obligada. Tú al principio del programa dijiste que te tocó algo que fue un parteaguas en tu trayectoria y en tu vida política, que ha sido haber participado durante la gestión de la jefatura de Andrés Manuel López Obrador, que ahora es nuestro presidente, y ahora con esta Constitución progresista, con él como presidente, ¿qué cosas tú ves que está haciendo bien el gobierno? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos grandes retos? ¿Qué nos puedes decir? No, bueno, en realidad es una verdadera fortuna que podamos digamos que armonizar un proceso legislativo con un gobierno que además no solo está dispuesto, sino quiere echar a andar este conjunto de los propios derechos que vienen en la Constitución de la ciudad, pero de los propios derechos que ya estaban en la Constitución federal y que han sido letra muerta durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay cosas muy importantes que está haciendo el gobierno federal, y lo está haciendo obviamente de la mano en el caso de la ciudad con la doctora Claudia Sheinbaum, que están haciendo una dupla estupenda para avanzar muchas de las medidas pendientes en los rezagos tanto de la ciudad sustentable como de los derechos de los ciudadanos y de los grupos más vulnerables en nuestra ciudad. Entonces yo creo que es muy importante para el ejercicio de la justicia social el poder, el empezar a hacerlo realidad a través de esos derechos. Yo termino porque parece que ya nos vamos a tener que ir, recomendándoles que lean con calma el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México, que es donde viene el derecho a la ciudad. Buenísimo. Entonces, artículo 12 de la Constitución. Artículo 12 de la Constitución de la ciudad. Lenia, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Tu presencia fortalece a Hilando Contextos y al canal. Esperemos que no sea la primera vez que nos honras con tu presencia. Y bueno, invitar, por supuesto, a que sigan sintonizando Aztele TV. Esto ha sido todo. Nos vamos a ir a la cápsula de Beatriz Saavedra y nos vemos, querida audiencia, el próximo lunes aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Que tengan muy buena noche. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Beatriz Saavedra y esta semana es un gusto como siempre estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre la poeta
Pita Amor, una de las grandes mujeres controversiales en la historia de la literatura de nuestro país. Pita Amor fue una mujer que rompió barreras, que habló, que escribió acerca de toda esa conducta de tener libertad de la mujer. Escribió poemas tan extraordinarios que es nombrada como la 11ª musa. Se compara filosóficamente junto con Sor Juana Inés de la Cruz. Les voy a leer un par de poemas breves que dice Pita. Viejas raíces empolvadas, son mis viejas raíces empolvadas, la extraña clave de mi cautiverio, atada estoy al polvo y su misterio. Llevo ajenas esencias ignoradas, en mis poros están ya señaladas, las cicatrices de un eterno imperio, el polvo en mí ha marcado su cautiverio. Soy víctima de culpas olvidadas, en polvorientas formas me presiento, y las nuevas raíces sobresalto, he de llegar con mi angustioso aliento, mas conquistado el aire por asalto, nada tengo que ver con lo que siento, soy cómplice infeliz de algo más alto. ¿Por qué me despedí? ¿Por qué me despedí de la corriente misteriosa y eterna en la que estaba confundida, para ser siempre la esclava de este cuerpo tenaz e independiente? ¿Por qué me convertí en un ser viviente, una soporta, una sangre que es la lava y la angustiosa oscuridad esclava, sabiendo que su audacia es impotente? ¿Cuántas veces, pensando en mi materia, considéreme absurda y sin sentido, farsa de soledad y de miseria, ridícula criatura del olvido, máscara sin valor, de inútil feria, y creo que no proviene de sonido? Podemos ver esa búsqueda que ella tiene, una búsqueda filosófica de su ser, de su manera de sentir, de percibir el universo. Bueno, muchas gracias y no dejen de sintonizarnos en Astl TV, en www.astltv. Hasta luego. Astl.tv. Astl.tv.